hacer algunas reflexiones sobre todo lo que se me ocurre que vamos a vivir en estas jornadas. Reflexionando exactamente sobre esto, me reencontré con el concepto de transdisciplina. Este concepto es utilizado por un grupo de investigaciones que trabajan para lograr nuevas formas de conocimiento. Uno de sus exponentes es Basarab Nicolescu. La transdisciplina básicamente busca romper la clausura de las disciplinas para entrar en el plano de la articulación de los saberes. Articular saberes implica saber contextualizarlos y multidimensionarlos. Es la puesta en práctica de una transmisión que rompe con todo compartimiento estanco. Podríamos decir que esto no gusta mucho a las mentes analíticas y unidimensionales, especialmente en la parte especializadas en la parte que buscan dividir, ya que se trata de vincular las disciplinas para hacerlas mucho más útiles. El pensamiento transdisciplinar busca unir y organizar el saber de un modo lo más pertinente posible a la complejidad de la realidad física, biológica, social y política. Edgar Morin, que es un exponente también de este tipo de pensar complejo, dice que pensar bien es el modo de pensar que permite aprender en conjunto el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo global, lo multidimensional, lo complejo. Nos permite comprender las condiciones objetivas y subjetivas del comportamiento humano, o sea, nos lleva a asumir y detectar la radical complejidad humana. Con respecto a la enfermedad, creo que estas jornadas son el exponente de estos nuevos e integradores modos de ver que se alejan de las ideas de la medicina contemporánea. Alguna parte de la medicina contemporánea, porque por suerte las cosas de a poco van cambiando, que ve al hombre como una máquina a la que se debe reparar buscando solo tecnología y medicación, llegando a rechazar en su pugna por asentar su disciplina sobre bases, entre comillas, científicas, a rechazar el papel que desempeñan en la enfermedad la mente y las emociones, poniendo esto como misticismo del pasado. A este respecto, les quiero contar sobre un artículo que se llama La conciencia en cada célula del cuerpo, donde justamente habla de qué pasa o qué ha pasado largamente en las viejos tribus ancestrales, donde de distintas maneras, rezando, cantando, se le hablaba al cuerpo. El cuerpo y sus partes, las partes enfermas, podían responder de la manera que hablaba Pablo, que nos llama tanto la atención a nosotros ahora, pero ellos ya tenían una conciencia de que eso era así. Le cantaban a las partes lastimadas o enfermas pidiéndoles disculpas, les rezaban a estas partes, le avisaban que había una forma de curarlos, le avisaban al cuerpo que esto era así. Trabajaban y rezaban para que la energía liviana vuelva al cuerpo de una persona, porque lo que pensaban era que tenía energía pesada y por eso estaban enfermos. O sea que es interesante ver esto, ¿no? Como ya en esas épocas, que hace mucho tiempo se veía como misticismo, cosas viejas, y la nueva ciencia está descubriendo que sí, que tal vez el cuerpo tiene inteligencia, no tal vez, seguro, el cuerpo piensa y siente más allá del cerebro.
La sabiduría del cuerpo es un buen punto de acceso a las dimensiones ocultas de la vida. Es totalmente invisible, pero innegable. Ya digamos, en Grecia, los médicos, Galileo en el año 140, ya hablaba de la relación que había entre el cáncer y la depresión. También Sócrates, a través, por supuesto, de Platón y sus escritos, hablaba de que un médico completo tenía que tener en cuenta la mente y las emociones. Lo que pasa es que la tecnología y la creencia en la verdad absoluta llevó a la medicina a altos niveles de estructuración. Pero por suerte, nuevas formas nuevas disciplinas están proporcionando respuestas desde la misma ciencia que ayudan a entender cómo se transforman las emociones en sustancias químicas, que son las moléculas de información, que influyen en el sistema inmunitario y otros mecanismos de curación del cuerpo, como ustedes van sabiendo. Pensemos que somos uno con nosotros mismos y el entorno que nos rodea también. Lo determinamos y él también nos determina. La doctora Kandastar es una especialista, una neuróloga especialista que reconoció y encontró receptores inteligentes no solo en las células cerebrales, sino en todas las células de todas las partes de nuestro cuerpo. La llamó neuropéptidos, por lo cual podemos ver que el sistema inmunológico, decíamos que tiene células como las que protegen contra el cáncer, contra las infecciones, etc., donde se encontraron receptores de los mismos tipos que en el cerebro. En otras palabras, las células inmunológicas están literalmente vigilando pensamientos y emociones. Podemos decir que las células inmunológicas son pensantes, aunque, por supuesto, no tan elaboradas. Hace 10 años parecía absurdo hablar de la inteligencia en los intestinos. Se sabía que el revestimiento del tracto digestivo posee miles de terminaciones nerviosas, pero se les consideraba simples extensiones del sistema nervioso, un medio para mantener la insulsa tarea de extraer sustancias nutritivas del alimento. Hoy sabemos que después de todo los intestinos no son tan insulsos. Estas células nerviosas que se extienden por el tracto digestivo forman un fino sistema que reacciona a sucesos externos. Un comentario perturbador, un peligro inminente, la muerte de un familiar, hacen que el intestino reaccione. Las reacciones del estómago son tan confiables como los pensamientos del cerebro e igualmente complicadas. Las células del colon, del hígado, del estómago también piensan, solo que no con el lenguaje verbal del cerebro. Lo que llamamos reacción visceral es apenas un indicio de la compleja inteligencia de estos miles de millones de células. En una revolución médica radical, los científicos han accedido a una dimensión oculta que nadie sospechaba. Las células nos han superado en inteligencia durante miles de millones de años. Muchos creen que la conciencia se origina únicamente en el cerebro. Recientes investigaciones nos muestran que la conciencia emerge del cerebro y del cuerpo actuando juntos y que el corazón tiene mucho que ver con esto. O sea, que el corazón ya no es una simple bomba, como alguna vez se creyó. Es reconocido actualmente por los científicos como un sistema altamente complejo con su propio y funcional cerebro. El corazón tiene cerebro e inteligencia. Además, el corazón genera el más poderoso
y más extenso campo eléctrico del cuerpo. O sea, sabemos que en el siglo XX muchas evidencias han dejado de ser evidentes. La ciencia deja de ser rigurosamente determinista. La incertidumbre se instala en la ciencia misma. Es el fin de las certidumbres, como predijo Ilya Prigogine. Les voy a comentar algunas ideas de dos científicos que tienen que ver con curaciones diferentes y nuevas. Por ejemplo, el doctor Carl Simonton es un investigador que trabajó durante muchos años con el cáncer de otra manera diferente. Y hay algo donde él expresa que tener en cuenta lo espiritual es muy importante para la curación. Él dice que lo espiritual tiene que ver con el sentimiento y la motivación. Es importante abrirnos, dice Simonton, a fuerzas sanadoras que van mucho más allá de las que brindan las psicologías tradicionales. Trabajar con el espíritu significa reforzar nuestra conexión con el principio vital. Preguntarnos por qué estamos en este planeta y cuál es el propio y particular propósito en la vida. Esta conclusión, dice Simonton, será muy difícil de demostrar en el laboratorio, pero no importa. Que pase, el tiempo que pase va a ser demostrado. Las emociones, dice Simonton, influyen en la salud y en la curación de la enfermedad. Las creencias influyen en las emociones y por medio de ellas en la salud. Todos somos seres físicos, mentales y espirituales. Es posible poner en funcionamiento capacidades inherentes, genéticas e instintivas que nos ayudan a caminar hacia la salud. Vamos a ir un poco más rápido. Jacques Martel escribió un diccionario que tiene que ver con las dolencias y las enfermedades que se conectan con creencias y sensaciones, sentimientos. Él dice que el objetivo de su diccionario es mostrar que algo no visible, como los pensamientos y emociones, provocan una reacción física inmensurable, frecuentemente bajo la forma de dolencias físicas. Por lo tanto, la toma de conciencia de los pensamientos y emociones que colaboraron a que se manifestara la enfermedad y el trabajo para cambiarlos puede ayudar en gran medida a recobrar la salud. Lo importante es que esta premisa, los pacientes son los que no saben, los médicos tienen el saber, va cambiando paulatinamente, y esto es lo que deseamos todos, y creo que aquí por eso estamos acá. Por enfermos y curadores debemos trabajar juntos en la búsqueda de la salud. Y yo creo que cada vez más personas buscan agregar otras maneras de curarse. Están dispuestas a romper con lo establecido, arriesgarse a lo nuevo, desconocido. Quieren encontrar, complementar los tratamientos convencionales, integrar, ser activos, ser protagonistas de su curación. Y bueno, creo que todos estamos aquí buscando lo mismo. Muchas gracias.